Conversamos entonces respecto a las vistas que son utilizadas en los planos, conversamos respecto a las escalas, vimos los tipos de escalas que nosotros tenemos, ¿sí? Vimos que específicamente la escala era una magnitud, nos permitía guardar relación entre un objeto en la realidad y un objeto en un dibujo y era totalmente práctico a efectos de representar elementos sobre todo mucho más grandes de la realidad en un gráfico, ¿no? Que nos permita también adecuadamente verlo, ver sus detalles. Bien, entonces respecto a las escalas, recordar que se compone de dos números, ¿no? ¿Qué representaba nuestro primer número? ¿Recuerdan? Vamos recordando. Nuestro primer número que representaba la escala del dibujo o del plano, muy bien, muy bien. Y nuestro número 50, en este caso el segundo número, ¿qué representaba nuestro segundo número, señores? Representaba la relación entre el dibujo o plano y nuestro objeto. ¿Qué quiere decir? En el caso de la escala que nosotros estamos viendo de 1 en 50, quiere decir que nuestro dibujo es en el plano 50 veces menor que en la realidad, ¿no? Sí, si esto, por ejemplo, en el caso de las estructuras metálicas se utiliza bastante los milímetros, en la realidad, vamos a poner por acá la parte inferior, vamos a poner otro color. Bien, entonces en la realidad, nosotros tenemos, por ejemplo, 1 metro. En la escala 1 en 50, ¿cómo lo vamos a representar en el plano? Empleando, ojo, empleando esto, empleando la escala 1 en 50 que estamos utilizando. Ya, a ver, Lisbeth nos dice 0,50, Erika nos dice 2 centímetros. Utilizando la escala de 1 en 50,
¿Cómo veríamos el metro entonces? El metro es de la realidad, o sea, un metro en la realidad. Correcto, señores. Se vería entonces en centímetros o en metros sería 0,02 metros, ¿no? 0,02 metros. Si nosotros transformamos esta unidad en el dibujo, entonces sería de 2 centímetros. De 2 centímetros. Entonces, miren, la escala nos permite a nosotros entender, nos permite entender cómo estamos representando un objeto de la realidad en un dibujo. Esto se emplea bastante. Ahora, ¿qué tipos de escalas hemos visto? A ver, recordemos rapidito, señores, ¿qué tipos de escalas hemos visto? Hemos visto tres tipos de escalas. A ver, ¿ya se olvidaron tan rápido? ¿Están ahí? Hemos visto la escala natural. Escalas, vamos a poner así. Hagamos más chiquito. Hemos visto la escala natural. Hemos visto la escala de reducción. Y hemos visto la escala de ampliación. Ahí no se puede la tilde. Hemos visto esos tres tipos de escalas, natural, de reducción y de ampliación. Cada una de ellas nos va a servir en distintas partes del plano, cuando queremos representar distintas características de nuestra estructura metálica. La escala natural, para la escala natural, nosotros utilizamos la misma, el mismo tamaño real de mi elemento. Entonces, en el caso del metro, el ejemplo del metro que habíamos utilizado, ¿no? Nuestra escala natural será 1 metro y en la realidad o en el plano también será de 1 metro. Escala natural, entonces, misma medida. En la escala de reducción podemos aplicar, por ejemplo, nuestra escala de 1 en 50 es una escala de reducción, porque 1 metro en la realidad, ¿sí? Se representa con 2 centímetros. Bien, y la escala de ampliación, por ejemplo, ¿cómo se representaría? Por ejemplo, una escala de 2 en 1, ¿no? Para el ejemplo de nuestro metro que estamos utilizando, ¿cómo sería la escala de ampliación? 1 metro en la realidad se representa como 2 metros. Bueno, aquí es centímetros, no confundir. ¿De acuerdo? Entonces, eso hemos visto en la sesión anterior. Hemos visto esta característica. A ver, vamos a desbloquear la reunión. Ah, no, está desbloqueada porque... Bien, muy bien. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto los tres tipos de escalas, la escala natural, las que acabamos de mencionar, ampliación y de reducción, ¿no? Además, hemos visto que el dibujo para el tema estructural se da justamente en diversos programas, ¿no? Dentro de lo que es AutoCAD
el programa más común de dibujo empleado, entonces se utiliza la escala natural de uno en uno cuando se trabaja en el espacio del model, ¿no? Cuando trabajamos en el model. Esto nos va a permitir que luego nosotros utilicemos herramientas como por ejemplo los layouts para que nos permita configurar las escalas de una manera adecuada y de esa manera se trabaja el dibujo en este tipo de programas, ¿no? Entonces, con mayor facilidad nosotros podemos realizar el dibujo en estas herramientas tecnológicas utilizando simplemente escala uno en uno, ¿no? La complicación era antes cuando no se tenía este tipo de herramientas y había que antes de dibujar escalar. Ahora solamente utilizamos la escala, pero para efectos de lectura, ¿no? Efectos de, para efectos de dibujo, entonces se utiliza la escala uno en uno y ahora utilizamos nosotros la escala, las escalas, para poder leer, interpretar, visualizar elementos dentro de nuestro plano. Bien, la escala de reducción principalmente, entonces es la que utilizamos, por ejemplo, para nuestra distribución. Para las distribuciones, por ejemplo, nuestras vistas en planta de todo un proyecto. ¿Sí? El día de hoy justamente vamos a hablar de lo que corresponde a nuestras naves industriales. Entonces, este tipo de elementos, por ejemplo, son grandes, ¿no? Tienen grandes luces, grandes dimensiones. La característica entonces que nos va a ofrecer este tipo en medidas, este tipo de proyectos, entonces nos va a ser muy, muy útil el poder trabajar con las escalas, ¿no? Bien, las de ampliación no son tan utilizadas en ese tipo de vistas, sin embargo, en los detalles, cuando nosotros queremos representar medidas pequeñas, nos va a ser muy útil. Cuando queremos ver detalles constructivos, pernos, anclajes o incluso soldaduras, vamos a tener que representar o utilizar nuestra escala de ampliación. Bien, un dato adicional es justamente nuestros niveles. Estábamos viendo nuestros tipos de vista para los distintos tipos de proyectos, entonces vamos a hablar de nuestras vistas en planta. En las vistas en planta, nosotros vamos a encontrar los distintos niveles, ¿de acuerdo? Que nos dan referencia de las alturas. Recuerdan que de nuestra vista en planta, entonces volvamos a la lámina, de un sólido o de cualquier elemento, entonces estamos hablando de la vista desde arriba, ¿no? Esta sería nuestra vista en planta. Entonces, acá no tenemos idea, vamos a ampliarlo, respecto a los niveles. Es decir, no podemos visualizar, por ejemplo, las alturas. Si nosotros visualizamos desde un costado, si nosotros visualizamos desde acá, podemos notar estas alturas. Pero si estamos en la vista en planta, o estamos en la vista en planta, no vamos a poder visualizar. Entonces, ¿cómo se representan estas alturas? Vamos a ponerlo con verde. Estas alturas en nuestra vista en planta como niveles. Eso justamente es lo que estábamos viendo en esta lámina como los niveles. Se refieren entonces a la altura que existe entre los diversos, por ejemplo, pisos, ¿no?
para los proyectos industriales y con, por ejemplo, nivel de referencia sobre el nivel del mar para los proyectos mineros. Sí, respecto a la nomenclatura, como estamos hablando de niveles, vamos a indicar algunos niveles, por ejemplo, respecto a los pisos o pisos terminados, sí, o niveles de terreno, ¿no? Ojo, que esto también va a aplicar para nuestros anclajes y en la parte de la cimentación. Si se está escuchando bien, si hay algún inconveniente con el audio, por favor, me hacen saber. Bien, gracias. Entonces continuamos. Muy bien, entonces respecto a los niveles, hemos dicho que representan las características en planta, ¿no? Lo que nosotros podemos visualizar o no podemos visualizar directamente se detalla entonces con estos símbolos, ¿no? Existen diversos tipos de nomenclatura. Este sería uno, está representando, indicando información específica. Esta es otra manera, principalmente para representar, por ejemplo, ¿no? Niveles, en este caso, para el acero, niveles de tope, en este caso, entre algunos elementos, ¿no? Bien, también lo vamos a ir viendo en la parte aplicativa. El día de hoy vamos a trabajar con un planito auxiliar, pero antes de eso vamos viendo entonces lo que corresponde a las naves industriales. ¿Qué entendemos, señores, por nave industrial? ¿Me escuchan? ¿Qué entendemos por nave industrial? ¿Cuál es la característica de este tipo de infraestructura? Juan nos dice son estructuras mayormente de perfiles. Lisbeth nos dice según las imágenes serían coberturas de algún espacio. Aldair dice cubre una gran luz. Roy nos dice se usan como almacén. Excelente. Estamos hablando de algo interesante, el uso. Entonces, de acuerdo a su uso, Gustavo nos dice galpones. Muy bien. De acuerdo entonces al uso es que nosotros definimos cuando una estructura se considera como nave industrial. ¿Sí? Lo que ustedes solamente ven en imágenes, si es que yo no le estoy utilizando para un fin industrial, simplemente sería una cobertura, un tipo de estructura que se denomina cobertura. ¿De acuerdo? Pero por el tipo de uso, entonces podemos definir que es un elemento de nave industrial. Entonces, a la nave industrial lo podemos definir como un edificio de uso industrial en donde se coloca producción o en este caso también se almacena bienes industriales. Bien, puede también ser utilizado para trabajos, eh, trabajos con maquinaria, trabajos de producción, trabajos de transporte interno, ¿no? Salida o entrada, por ejemplo, también de mercancías. Muy bien, entonces se indicaba, o algunos de ustedes indicaban, por ejemplo, se usa como almacén. Muy bien, se puede utilizar como almacén, se puede utilizar. Entonces todo esto está en función al uso que nosotros le damos. De acuerdo a su uso, nosotros determinamos que es una nave industrial. Bien, este tipo de estructuras, a ver, sigamos acá todo. Este tipo de estructuras, nosotros podemos utilizar las coberturas como en la imagen que ustedes están visualizando, ¿no?
En el caso de la parte inferior izquierda es una nave industrial de un techo metálico tipo curvo y en la parte derecha la imagen sería una nave industrial, una celosía tipo Pratt, dependiendo. Entonces, este tipo de estructuras metálicas son más comunes porque justamente, como lo mencionaban en el chat también, entonces cubren luces importantes. O sea, luces, o, por ejemplo, mayores hasta mayores a 10 o en algunos casos también mayores a 20 metros. Jorge, no te preocupes, Jorge, no te preocupes, no te preocupes. La asistencia a partir del día de hoy, ya como indicamos en las sesiones anteriores, va a ser a través de Cisco, ya no va a haber enlace, va a ser de manera automática. No te preocupes, Jorge, igual se te va a considerar. Ahí el programa lo registra con sus datos, así que por eso también se les pidió que se registren con nombres y apellidos. Bien, entonces esa es justamente la característica que nos brinda que nos brinda una cobertura de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿para qué se necesitan espacios grandes? Se necesitan estos espacios grandes justamente porque el tipo de uso amerita la colocación de maquinaria, equipos. ¿Sí? Si nuestra nave industrial de repente, por ejemplo, va a estar ligada al uso de transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo, la separación también entre las columnas nos permite espacios sin ningún tipo de obstrucciones. Nos permite entonces un espacio libre sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Ah, Juan, no hay problema, Juan. Gracias por aclarar, pero en adelante, por favor, trata de registrarte con el nombre y apellido. Como está todo se registra hasta el tema del chat, pero lo voy a anotar. Gracias por indicar. Juan Zavala. No hay problema, ahorita yo lo anoto. Bien, continuemos entonces. Miren, esto no puede pasar con el concreto, ¿no? En el concreto hay límites que no permiten espacios tan grandes, ¿no? En el concreto tenemos justamente esa limitación. Si queremos construir un pórtico, el elemento por el tipo de comportamiento que tiene presenta deformaciones grandes, ¿no? Mientras más grande es la luz, o en este caso, mientras más grande es la longitud, a mayor, a mayor longitud, entonces mayor también será la deformación. ¿Qué quiere decir? En el caso del concreto, específicamente, ¿sí? En el caso de la viga, por ejemplo, que está sometida a flexión, entonces se refiere a esta deformación, ¿no? Esto no ocurre con los elementos de acero. Los elementos de acero nos permiten llegar a grandes longitudes y eso es lo que justamente aplica para nuestras, nuestros proyectos, en este caso tipo industrial, ¿no? Naves industriales. Ahora, para nuestra distribución interna se va a necesitar también dividir los ambientes, pero ya podemos utilizar o hacer uso de tabiquería, ¿no? Es decir, elementos que cumplen la función de dividir ambientes que pueden ser de distintos materiales y que no necesariamente cumplen una función estructural. Bien, también dentro de este tipo de estructuras, entonces se pueden considerar, por ejemplo, mezanines, ¿no? Que pueden ser destinadas ya sea a uso, por ejemplo, de oficina, ¿no?
puede ser administrativo o es muy utilizado, por ejemplo, para algunas maquinarias y equipos, ¿no? En los talleres, en los talleres es bastante común este tipo de estructura. Bien, entonces miren, a este tipo de elementos, ¿sí? Este tipo de coberturas, se necesita gran detalle para poder identificar correctamente sus elementos, ¿no? Como notarán, por ejemplo, acá tenemos elementos compuestos. Si nosotros vemos a este elemento en planta, a esta estructura en planta, vamos a graficarlo por acá, solamente a este primer pórtico vamos a graficarlo. Ay, perdón. Bueno, vamos a hacerlo por acá abajo. Solamente a este pórtico, ¿ya? Vamos a graficarlo en planta. ¿Cómo se vería? Si tenemos un perfil aparentemente rectangular, y los otros elementos se verían de esta manera, ¿no? Y acá en la parte intermedia, ¿sí? Entonces, este pórtico con una vista en planta, desde arriba, vista en planta, y se vería solamente así, ¿es correcto? Se vería solamente los detalles de las columnas, los elementos tipo columna, y no se verían los detalles de la viga compuesta. Eso tendríamos que verlo en una elevación, ¿no? Si esto es en planta, tendríamos que verlo en una elevación, ¿no? En la elevación recién vamos a ver los detalles de mi armadura para la viga, ¿no? Vamos a mover esto para ver mejor. Entonces miren la utilidad de las vistas. Exacto, exacto, Roy. Entonces miren, pero ojo, y esto solamente lo estamos representando ahorita con, bueno, un caso, ¿no? Es decir, un solo detalle de una viga. Ahora, imagínense las características de las uniones, la unión de estos elementos, porque esta viga, por ejemplo, que estamos graficando, este tijeral, puede estar unido o está unido, ¿no? A otro elemento en la parte posterior, que sería esta columna, que puede que también sea compuesta. Entonces, este detalle de unión necesariamente lo vamos a tener que representar con un isométrico. Entonces, en estructura metálica, como ya lo mencionamos también en las sesiones anteriores, vamos a recurrir bastante a ver este tipo de gráficos isométricos que nos permitan interpretar adecuadamente la unión entre los elementos, las características necesarias para poder construir. Recuerden que el plano es un instrumento de comunicación entre el diseño y la persona o los encargados de ejecutar el proyecto. Entonces debe cumplir y debe tener todas las características y requisitos necesarios de lectura, que transmitan esa información que el que ha diseñado quiere plasmar en el proceso constructivo. Bien, entonces, hablando de las vistas en planta, ahora vamos a ver, eh, vamos a ver justamente las características que tienen este tipo de proyectos. Bien, empezando desde la plancha de estructura metálica industrial.
Bien, así como los planos de concreto armado empiezan con los planos de cimentaciones, ¿sí? Ojo, entonces los planos de estructuras metálicas también comienzan con el detalle de planchas de base de las columnas o en este caso de las vigas, porque recuerden que estos elementos están cimentados o anclados, entonces normalmente a estructuras de, de concreto, ¿no? Como es el caso de esta imagen. Entonces, nuestro elemento o estructura metálica está anclada, en este caso, a un elemento de concreto, ¿no? Si se logra apreciar bien, ¿no? Bien, entonces, de igual manera, se empieza, o los planos, el orden de los planos y láminas de estructura metálica también empieza con estas características. No solamente de las columnas o elementos tipo columnas, sino que también de los elementos tipo viga, dependiendo de la naturaleza entonces de nuestra estructura. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué también se parte de la cimentación? Igual que en concreto armado, está en función de la transferencia de carga. Entonces, un elemento, sea de concreto armado o sea de estructura metálica, está en función de su transferencia de cargas. Entonces, vamos a graficar algo rápido por acá que nos permite entender este concepto, este principio. Bien, nuestros elementos, entonces, indistintamente de qué tipo de material son, funcionan a través de la transferencia de carga, de los tipos de esfuerzo, ¿no? Entonces, todo el peso que va a tener, peso propio en este caso, porque no vemos nada más encima, todo ese peso, ¿a través de qué elemento se transmite? Tenemos elemento tipo viga y columna nada más acá. ¿A través de qué elemento se transmite la carga? Ya, las uniones funcionan en este caso como apoyos, pero muy buen dato. Las uniones en estructura se traducen a apoyos, traducen a apoyos directamente, pero la transferencia de cargas hacia la cimentación, sí, se distribuye por los elementos. En el caso de un pórtico, en este caso estamos viendo varios pórticos, se transmite de esta manera. Las vigas transmiten hacia sus extremos, porque en los extremos están las uniones, y en las uniones, ¿qué son? Apoyos. Entonces, si sacamos el caso, por ejemplo, de una sola viga, lo vamos a poner por acá, para el caso de la viga, los elementos de uniones se consideran como apoyos, se consideran como apoyos, ambos extremos. Entonces, la transferencia de carga se va a dar hacia los extremos, hacia los apoyos. De las columnas, en este caso pasamos al otro elemento que tiene contacto directo, que por gravedad, en este caso, serían las columnas, ¿no? Y las columnas tienen el contacto directo con la cimentación. Independientemente del tipo de material en el que vayamos a construir, funciona de esta manera, ¿no? La transferencia, vamos a ponerlo con texto por acá.
A ver, permítanme, les comparto esta información al grupo. Ah, ya, hay una consulta interesante. A ver, Robles Bejarano nos dice, ingeniero, buenas noches. Una consulta. En el caso de una cobertura liviana, ¿qué es un diafragma flexible? ¿Cómo se distribuyen las cargas si fuera un techo con pendiente? A ver, primero acá hay varios conceptos. En el caso de la cobertura liviana, de igual manera están actuando esfuerzos sobre ese tipo de estructura. Sea cual sea la estructura, está trabajando a esfuerzos. Se genera igual el concepto de transferencia de cargas. Bien, entonces dice, ¿qué es un diafragma flexible? El diafragma flexible para el tema estructural se considera en este caso en función de los elementos. O sea, cómo están trabajando los elementos, en función de qué rigidez tienen o no tienen. En el caso, por ejemplo, de un edificio, ¿qué tipo de estructura, para qué tipo de estructura específicamente, Robles? Una cobertura autoportante, cobertura para nave industrial, para edificación. ¿A qué está enfocada la consulta? El diafragma flexible, a ver, ¿dónde está? Diafragma rígido se utiliza para los elementos tipo vivienda entre los entrepisos. Y el diafragma flexible puede ser, por ejemplo, para una cobertura que no tiene anclajes totalmente fijos en función de su uso, o sea, de cómo se va a comportar estructuralmente. A ver, sí, suficiente creo que con esto. Una más. Dice, en un expediente técnico pude observar, ingeniero, que hicieron un módulo para COVID. A ver, mientras acaba de escribir, yo les voy explicando este tema. Porque en el caso de las estructuras de concreto armado, a cada entrepiso, a cada nivel, cada nivel, o sea, cada piso, nosotros lo transformamos para un análisis dinámico, es decir, de movimientos, en sus masas. A ver, perdón, vamos a aceptar a su compañero que va. Ya, esto para el caso de los edificios. Entonces, cada piso representa una masa. Masa uno, masa 2, masa 3 y así hasta el número de. Y acá tenemos n pisos. Acá vamos a tener la masa n, ¿no? Masa n. ¿Para qué nos sirve justamente este concepto de diafragma rígido? Porque cada nivel de entrepiso, que en este caso para los elementos tipo edificación, se consideran las losas, ¿sí? Nosotros debemos tratar de que el comportamiento, vamos a ponerle en texto, el comportamiento de todos los elementos sea uniforme, sea uniforme. Entonces, por eso nosotros utilizamos el concepto del diafragma rígido. El diafragma rígido, ¿sí? Asegura, vamos a ponerlo más chiquito, que el comportamiento de todos los elementos sea uniforme, ¿no? Si tú tienes un diafragma que no está configurado como diafragma rígido, entonces quiere decir que hay los desplazamientos en el diafragma flexible. Vamos a tener entonces,
distintos tipos de movimientos. O ver, ¿cómo lo ponemos para que se entienda? En el diafragma flexible, hay otros uniformes distintos. En el diafragma sensible, todos los elementos pueden presentar diferentes tipos de comportamiento. Este sería básicamente, estimado Robles, para los conceptos de diafragma rígido y diafragma flexible. ¿Cómo lo utilizamos nosotros en ingeniería? Mira, nosotros hacemos el análisis para el tema de las masas, o sea, por cada piso. Cuando decimos que tenemos un diafragma rígido, entonces podemos asumir este caso, que todo nuestro piso o nuestro entrepiso, en este caso todo el primer nivel, por ejemplo, se considera dentro de una sola masa. Entonces, para el efecto, por ejemplo, sísmico, nosotros analizamos de esta manera. Podemos decir, por ejemplo, que mi estructura va a vibrar así, o por ejemplo, va a vibrar, vamos a ponerlo con rojo, o se va a mover de esta manera, se va a desplazar, a efectos de mi cortante basal, ¿no? Entonces, este análisis se hace en función de la estructura. Ahora, a ver, permítame, vamos leyendo porque ya me perdí en varias cosas que has escrito. Permítame ampliar el chat. A ver, entonces, sigamos con... ah, ella dice, en un expediente técnico pude observar, ingeniero, que hicieron un módulo para COVID, ¿ya? Era de un solo piso la cobertura y era de Aluzinc. Y el techo estaba apoyado en correas y las correas apoyadas en las vigas, ¿ya? Para una nave industrial con cobertura parabólica a dos aguas, había visto que las cargas lo distribuyen desde la mitad hacia la izquierda y las otras desde la mitad hacia la derecha en el programa SAP 2000. Correcto. Justamente para, dependiendo de la configuración de la estructura, cómo se va a comportar. Entonces, pero la transferencia de carga, de igual manera, lo que tú mencionas es más o menos así, plasmándolo en una idea. Por ejemplo, si tenemos una cobertura vista en elevación de esta manera, la transferencia de carga, obviamente acá no va a ser como en un pórtico recto, ¿no? No va a ir de extremo a extremo, sino solamente estos elementos se transferirán la carga de esta manera, ¿no? Y obviamente las columnas, por gravedad también, hacia abajo. Para hacer esta configuración, acá el elemento viga que vamos a configurar va a tener un comportamiento que no es un diafragma rígido. No vamos a poder considerar que la masa, en este caso en un entrepiso o en el caso de la cobertura, se comporta como una sola masa, ¿no? Aquí cada lado o cada brazo cada elemento, esta viga uno, vamos a ponerlo con el mismo color, viga uno y viga 2, no vamos a poder unificarlo como una sola masa para nuestro diseño. Obviamente esto hay que ingresarlo al programa con sus características propias y el comportamiento entonces ya no va a ser como diafragma rígido, sino será como un diafragma flexible. Sí, es correcto el criterio. A ver, ¿qué más hay? Decía, correas de planchas para una nave industrial, listo. Pero como en ese caso es un techo inclinado, mi consulta, la distribución de cargas como la carga viva del techo, viento, sismo, ¿cómo se distribuye? ¿Igual a la mitad del centro o a la izquierda y la mitad desde el centro de la... A ver, ¿cómo dice? Pero como en ese caso un techo inclinado, mi consulta, la distribución de cargas, ¿ya? La carga viva, a ver, carga muerta y carga viva, para ambos casos, carga muerta, uy, se borró. A ver, carga muerta y carga viva, ambas están trabajando en función de ¿qué? De la gravedad.
Ambas están trabajando en función de la gravedad. Entonces, su representación siempre va a ser vertical. Si tenemos un elemento que está inclinado, de igual manera la representación que nosotros vamos a tener en el programa y cómo se va a analizar va a ser en función de la gravedad. Puede que en algunos casos en el programa, dependiendo no sé de qué versión, qué tipo de programa se esté utilizando, a veces lo representa así. Pero efectos de cálculo, toda esta carga, y toda esta carga está trabajando en línea recta por la gravedad, ¿ya? Entonces eso es lo primero, tanto carga muerta como carga viva están en función de la gravedad. Segundo, ¿qué más había? Decía carga viva de techo. Ya, las cargas de viento se consideran como cargas laterales de empuje, dependiendo de la configuración de la estructura. En el caso, por ejemplo, en el caso de las estructuras que no tengan espacio, no, vamos a poner por acá un techito, que tengan esta configuración, ¿no? Y si acá no tenemos ningún espacio o ningún elemento que permita el acceso del viento, entonces aquí hay que considerar varias opciones. Podemos considerar fuerzas horizontales, no al revés sería, ¿no? Pero también podemos considerar fuerzas de empuje hacia arriba. Esto y todo esto ya obedece, a ver, permítame para aceptar a su compañera que está ingresando. Ya, entonces, y todo esto obedece básicamente al tipo de comportamiento en función de los esfuerzos. O sea, nosotros lo que tenemos que transformar son las cargas a fuerzas. ¿Cuál es a ver, antes de, sí, está bien, el sismo igualito. El sismo sí lo trasladamos o lo hacemos en función de nuestra cortante, ¿no? Como fuerza lateral, que se transmite desde el suelo hacia la estructura, independientemente si es de acero, de concreto, de albañilería. Bien, pero todo este principio, estimado Robles, está en función de entender más que todo los conceptos básicos, ¿no? Empezar por las leyes de Newton. Fuerza, la ley fundamental de la dinámica, es igual a masa por aceleración. De acá nosotros entendemos que el peso es una fuerza, ¿correcto? De acá nosotros sacamos que el peso es una fuerza. Entonces, ¿cómo se representa el peso? Masa por aceleración. ¿Pero qué aceleración? La aceleración de la gravedad, que para el sistema terrestre se puede considerar 9,81 metros por segundo al cuadrado. De los tipos de esfuerzo, o perdón, de fuerza, cuando nosotros los aplicamos, vamos a llegar a un concepto que se conoce como esfuerzo. Del esfuerzo, nosotros lo representamos con la letra sigma y está en función de la fuerza aplicada sobre el área aplicada, la fuerza o la aplicación de la fuerza sobre un área determinada. En este caso podemos estar hablando del esfuerzo normal, ¿no? Esfuerzo normal, esfuerzo axial. A efectos simples, para que me entiendan, porque aquí no quiero confundirlos, algunos de repente están estudiando mecánica de materiales o han estudiado más a profundidad este tema, entonces hay distintos tipos de esfuerzo, pero de manera general, entonces nuestro esfuerzo es la fuerza aplicada sobre el área. Ejemplo rápido y sencillo, por ejemplo, tenemos un cuerpo cilíndrico al cual nosotros le aplicamos una fuerza, ¿y cuál sería el área? El área de aplicación, ¿no? Que puede ser todo, la fuerza que estamos representando con una flechita puede ser un cuerpo que coincide exactamente con toda esta área. A esta área se refiere. En el caso como es un círculo, sería pi por radio al cuadrado. Esto varía en función, por ejemplo, de los elementos estructurales. Una columna, de igual manera, tiene la transferencia de cargas, recibe carga, recibe fuerza.
Entonces, también, ¿qué área? El área es el área de aplicación. Por eso es que se considera los elementos estructurales superiores de la misma dimensión, que mantengan continuidad. Justamente por esto, por la transferencia de esfuerzos. Y acá si quieres ampliar un poco más sobre el tema, yo te recomiendo que busques información sobre esfuerzos internos. Aunque les he compartido yo justamente en la primera sesión en la plataforma, esfuerzos internos, porque estos temas estructurales nos van a ayudar a interpretar correctamente cualquier plano de estructuras. Y estructura metálica, estructura en maderas, estructura en concreto, estructura en albañilería, etcétera. Entonces, la transferencia de carga está en función del tipo de esfuerzo. ¿Qué pasa si a mi elemento cilíndrico, qué pasa si a mi elemento cilíndrico yo le aplico la fuerza diferente? O sea, de diferente manera. Ya no hacia abajo, no empujando al cuerpo, sino al revés. Aplico este tipo de fuerza. ¿Qué se genera? Otro tipo de esfuerzo. Si mi columna en este caso está sobre una base, vamos a ponerle, sí, una base, o está apoyada de igual manera acá. En ambos casos estamos hablando del esfuerzo de compresión. Pero si aplicamos al segundo caso las fuerzas saliendo del cuerpo, o sea, direcciones opuestas, entonces estamos hablando de otro tipo de esfuerzo. Ese es el esfuerzo atracción, correcto. Entonces, ¿y qué pasa si yo pongo o aplico, por ejemplo, la carga a compresión? Si yo lo aplico igual, de igual manera a la cara superior de mi elemento, perdón, acá, sí, pero ya no así, vertical. Sí, ahí las dos cargas están aplicadas sobre el eje axial del elemento. ¿Qué pasa si yo lo hago inclinada, mi carga? ¿Qué pasa en este caso? Que se va a... la fuerza, para empezar acá, hagamos un paréntesis, la fuerza se representa como un vector. ¿Qué pasó? Allá. Fuerza se representa como un vector. Entonces, como tal, por eso es que lo representamos siempre con una flechita. El vector tiene un eje de aplicación. ¿Cómo se llama ese eje de aplicación? Espérense, siguen ingresando. A ese eje de aplicación se conoce como dirección. Se conoce como dirección. Al origen se conoce como punto de aplicación. Ese es de la secundaria, vectores. Y a la cabecita de la flecha se conoce como sentido. A la longitud se conoce como magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, miren ya, eso sí, cerremos el paréntesis, volvamos entonces. ¿Qué pasa cuando yo aplico una carga que no está en el eje axial del elemento? Hay una transferencia de este tipo. ¿Qué hacíamos con un vector, ¿sí? En este caso, hacíamos la descomposición, ¿no? Tendríamos que determinar a qué ángulo está, de igual manera acá, a qué ángulo está, y hacíamos la descomposición, tanto para el eje X como para el eje Y. Hacíamos la descomposición y esto si mi vector acá era V, si mi vector era V, acá sería, este es el lado o el cateto adyacente al ángulo, entonces sería V coseno, ¿no? Coseno del ángulo y el otro que podría ser, es esta altura, pero que lo podemos colocar por acá, entonces sería V como es el cateto opuesto, seno del ángulo. Entonces esto mismo vamos a aplicar acá. Vamos a descomponer a un elemento por acá y al otro elemento vamos a ponerlo con los mismos colores. Un elemento por acá y al otro por acá. Si decimos que nuestra fuerza aplicada es una fuerza F,
Entonces esta fuerza sería F coseno del ángulo y la otra de naranja sería F el seno del ángulo. ¿Qué? ¿Y esto para qué me sirve, ingeniero? Ya lo descompuse, ahora ¿qué pasa? ¿Qué tengo? La fuerza naranja, si nosotros pasamos nuestro caso por acá, vamos a hacerlo más chiquito y rápido, porque este tema en realidad es más de otra materia. Vamos a hacerlo chiquito. Nuestra fuerza naranja no va a ser igual o no va a generar el mismo esfuerzo que la fuerza verde. Pongámoslo en la misma dirección para que se entienda. F coseno del ángulo y el F seno del ángulo. Ahora estamos hablando que solamente este es compresión. Y mi fuerza verde, ¿qué tipo de esfuerzo genera? Cortante, esfuerzo de corte. Muy bien, Santillán. Entonces aquí se genera todo otro tema que se llama esfuerzos combinados. Se generan los esfuerzos combinados, señores. Ahora, ¿todo esto para qué nos sirve, ingeniero? ¿Por qué está que nos explica tanta cosa acá que física, los vectores? Ya me acordé de mi profesor de física que me jaló, dicen. Todo esto tiene que ver justamente por la consulta de cómo es que se consideran las cargas. Ahora, todo esto, conocer todo esto, nos va a dar el pie para hablar de cargas. Ahora hablemos de cargas y hablamos de fuerza, esfuerzo. La aplicación de la fuerza genera distintos esfuerzos. Ojo, y acá también hay otro tema bonito e interesante. Después de la fuerza, vamos a poner aquí en resumen, ¿ya? Nosotros tenemos fuerza. Al aplicar la fuerza, generamos esfuerzos. Pero también al aplicar los esfuerzos, se generan deformaciones. Se generan también deformaciones. ¿Sí? Ahora, cuando ya entendemos de fuerza y también entendemos del peso, estamos listos para hablar de cargas. Porque las cargas, ¿qué son? ¿Qué dice nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma E020? Nos dice las cargas, perdón, son fuerzas. ¿Y qué tipo de cargas tenemos, ingeniero? Cargas muertas, que son el peso propio de la estructura. Tenemos cargas vivas, que son las cargas no permanentes y están en función del uso de la estructura. Tenemos cargas de sismo, creo que está de más explicarlo. Tenemos cargas de viento, tenemos cargas de temperatura. Sí, ingeniero, todo eso afecta a una estructura, a una edificación, a una cobertura, a una nave industrial. Todas estas considero. ¿Y cómo lo considero, ingeniero, mi carga muerta? Ah, ya. El tipo de carga muerta funciona. Si es peso propio, estamos hablando de peso. ¿Y el peso en función de qué está? De la gravedad. Entonces, ¿cómo se va a distribuir? Hacia abajo. Ahora acá podríamos también hablar de otro tipo de cargas, o la distribución o representación de cargas en los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Tenemos la carga uniformemente distribuida, que es el tipo de carga, cómo se representan las cargas muertas y también las cargas vivas. La carga de sismo se representa como una carga lateral, fuerza sísmica. La carga de viento
Dependerá entonces del tipo de estructura, como lo estábamos viendo, ¿no? Si tiene una parte en donde permite que el aire genere un empuje hacia arriba, entonces yo tengo que considerar y tengo que repasar mis tipos de esfuerzo y decir, ¿cómo va a entrar el viento a mi estructura? El viento va a empujar hacia arriba mi estructura. Ah, ya, entonces tengo que considerar esfuerzos de empuje hacia arriba. Ah, ya, listo. Entonces yo trataré de agregar esas características a mi programa de análisis. Bien, pero señores, este curso no es ni de resistencia de materiales, ni comportamiento de los materiales, sino de lectura. Entonces veamos a ver cuál era la consulta. Decía, cómo la carga viva del techo, del viento, del sismo, cómo se distribuye al igual de la mitad del centro izquierda a la mitad del centro de la derecha. Correcto, hay que hacer una distribución y hay que hacer un punto de inflexión en el caso de la estructura si es a dos aguas. Estimado Robles Bejarano. ¿Qué más hay por acá? Permítame leer el chat. Y Santillán nos dice ingeniero, ¿y el punto de aplicación depende de la geometría o se consideran más factores? Para el tema estructural es importantísimo, importantísimo tener en cuenta las distancias, las longitudes, y también es importante, muy importante, generar adecuadamente el tema de cómo el punto de aplicación de la carga. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a mi elemento, vamos a poner por acá otro elemento de tipo cilíndrico, pero esta vez vamos a hacer solamente que lo hemos cortado por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si a este elemento, qué pasa si a este elemento yo le aplico una fuerza fuera de su eje? Acá estamos representando la flechita como una, o la fuerza como una flechita nada más. Pero ¿qué pasa si este es su eje axial? Y en el caso de acá también estábamos aplicando la fuerza en su eje axial, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza así, fuera del eje axial? Correcto, Ortiz Saavedra, Cristel. Se va a generar momentos. Es una carga excéntrica. Entonces acá hay una distancia. Y si ustedes recuerdan bien, el momento es igual a la fuerza aplicada, en este caso P, por la distancia. ¿Y qué distancia? La distancia tiene que ser la distancia o el vector de distancia perpendicular al eje axial del elemento. Entonces estamos hablando que se generan momentos. ¿Y me conviene que mi estructura tenga momentos? No, no me conviene, porque eso puede hacer que mi elemento se deforme mucho más. Y nosotros, ¿qué hemos dicho en estructuras? En la primera clase, debemos buscar que la edificación o la estructura tenga resistencia, rigidez y estabilidad. Entonces hay que tratar de que la estructura cumpla con estas tres características. Entonces sí, sí, Santillán, es importante el punto de aplicación de la fuerza. Muy, muy importante. Les envío captura de esto. A ver, vamos a guardarlo también. No, ahí estamos. Esta es unidad 2. Listo. A ver, les envío también captura al grupo. Bien, nos salimos del tema. ¿De qué estábamos hablando? Por contestar la consulta. Ah, pero está bien, está bien. Es muy, muy importante, ¿no? Yo justo, miren, estamos ahorita, vamos abriéndole aquí el programa para mostrarles. Lo tengo aquí en la otra máquina. Vamos a ver que vaya cargando y luego les muestro un poco también. Estamos a la par que estamos desarrollando la estructura metálica que ahorita está un poco pausada
justamente por el tema del arquitecto. También estamos desarrollando un análisis, un diseño sismo resistente de, de concreto, ¿no? Ahorita, a ver, mientras carga acá la carga para mostrarles y conversar también un poco, porque parece que el tema es de interés, y lo comentamos un poquito. Pero sigamos entonces. Entonces, miren, de igual manera, empezamos por la transferencia de carga, ahora que recuerdo. En función de la transferencia de carga, también se determina el proceso constructivo, ¿no? No podemos empezar a construir desde arriba, obviamente, ¿no? Por el tema de la gravedad. Entonces también se empieza en las estructuras metálicas desde la cimentación, los anclajes, que en este caso pueden ser elementos en contacto directo con el suelo, en contacto directo en este caso con concreto, o también pueden ser elementos de tipo viga, ¿no? Que se conectan también hacia otra estructura. Entonces, miren, acá tenemos los detalles. También hay soldadura. ¿Qué tipo de soldadura ves? Vamos recordando con nuestra soldadura. A ver, ahí que dice nuestra línea de referencia. ¿Qué tipo de soldadura es? Toque, toque, señores. A ver, hemos practicado. Tipo ranura, señores. Muy bien. Tipo ranura. ¿Qué más? ¿Qué información tenemos? Soldadura de... Soldadura de campo. Ahí está nuestra banderita. ¿Qué más? ¿Qué nos indica el tallo, la cola? Que es una soldadura típica. Muy bien. ¿Irá a los dos costados? ¿A cuál otro costado se refiere? A este costado, ¿no? Bueno, la soldadura iría de extremo a extremo, ¿no? Recuerden que la consideración de la medida está en función también del tipo de perfil. Listo. Y acá miren, el elemento ya, cuando es metálico y otro metal, lo soldamos, excelente. Pero cuando es acero y concreto, ahí no podemos aplicar soldadura. Ahí utilizamos lo que ustedes ven en pantalla, que son los anclajes tipo perno. Correcto. Los anclajes. Ingeniero, ¿qué? ¿Y esto también tiene su diseño? Tiene su diseño. Hay que diseñar el diámetro del perno, hay que diseñar cuánta fuerza lateral va a tener, porque esto también está en función de un análisis. También está en función entonces de cuánto esfuerzo van a soportar los pernos. Si tenemos, por ejemplo, miren, dos elementos de esta manera vistos en planta, ya vamos a graficarlo por acá para que se vea un poco mejor. ¿Sí? ¿Cómo aseguro estos dos elementos? Si son metálicos, obviamente puedo aplicar soldadura, ¿no? Puedo por acá poner mi flechita, mi línea de referencia. ¿Qué tipo de soldadura aplicaré? Correcto, será mi soldadura tipo, tipo filete, ¿no? ¿Cómo se representa? Con mi triangulito, mi triángulo rectángulo. Correcto, listo. Entonces, no, sería al otro lado, ¿no? Tiene razón. Listo. Pero si yo decido acá colocar pernos, es decir, hacer una abertura y colocar mi perno,
pero está muy grueso para anotar. Ahí está. Si yo voy a colocar mi perno, ¿sí? Esto y si esto nosotros lo visualizamos en corte, nuestro pernito también tiene todo un análisis también, porque mi pernito que voy a ver por acá, no, acá pongamos mejor esto. Mi pernito está sufriendo esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzo estará sometido este elemento? Esfuerzos de corte, ¿sí? Un elemento va a jalar hacia un costado y el otro hacia el otro extremo. Entonces, justo en la parte intermedia me va a generar esfuerzo de corte. ¿Ven qué importante es entonces el curso de resistencia de materiales para el tema ingeniería? Entonces acá, si luego también incluso hacemos un corte al pernito, un corte imaginario, aquí vamos a tener también, o podemos hablar también entonces nuevamente de esfuerzos internos, que son también la aplicación, en este caso, de las fuerzas internas de un cuerpo, de un elemento. Por todo este proceso de análisis, también se pasa para diseñar los pernos, o sea, no es que así nada más. Pero nosotros ya lo tenemos sencillo porque nosotros solamente vamos a leer el plano, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a interpretar. Entonces, los pernos, vamos a ponerlo acá, también pasan por un proceso de análisis y su diseño también está en función de su uso. A ver, por acá faltó la tilde, análisis, también la ñ, también está en función de su uso. Listo, les mando captura también. Vamos a guardarlo primero. Y todo eso está normado, correcto. Todo eso está normado. Cómo hacer la consideración para las medidas, para colocar los pernos, la separación entre los pernos. Toda esa característica está en la norma eh, para el diseño de estructuras metálicas. Bien, ya nosotros lo tenemos mucho más sencillo porque directamente vamos a ver la lectura del perno, ¿no? Simplemente vamos a ubicar acá, nos dice la perforación que se va a utilizar para el perno, porque recuerden que la finalidad de la lectura es justamente poder ejecutar, ¿no? Entonces, si vemos perno, ¿qué quiere decir? ¿Qué proceso constructivo va a haber? Perforación para el elemento, ahí no se puede la tilde, perforación para el elemento tipo plancha, ¿no? Hay que hacer la perforación. En el caso del concreto también hay que dejar las indicaciones de que quede el espacio necesario o que quede donde se va a recibir ese perno, ¿no? En el caso del concreto se tendría que vaciar primero el elemento y dejar las barras ya ancladas, ¿no?
Esta longitud, por ejemplo, esta profundidad, también para la etapa de diseño, también está en función entonces de los esfuerzos. Bien, entonces miren, en las estructuras metálicas, de igual manera, se empieza por la cimentación. Veamos entonces, acá tenemos otro donde se ve la plancha, en este caso también de estructura metálica. Las características que estamos viendo se vuelven a plasmar, en este caso es una plancha rectangular y nosotros podemos ver su planta o el detalle en planta y el detalle de sección. Estamos acudiendo entonces a nuestro dibujo técnico para plasmar las características. ¿Qué otro detalle visualizamos de lo que hemos conversado al inicio? Los niveles, ¿sí? De eso vamos a hacerlo en la parte práctica. Ahorita hay que entender básicamente el, el- el concepto, ¿no? Entonces, para tal caso, los detalles de la plancha, ojo, también deben considerar el espesor de las planchas. Deben considerar también los diámetros de los agujeros, las soldaduras, que en este caso ya vimos soldaduras, y el nivel inferior de la plancha de base. Y eso es lo que quiere decir acá la nomenclatura. Vamos a escribirlo. Nivel inferior de, de plancha base. Hacerlo más delgadito. ¿Sí? ¿Se logra apreciar? Voy a resaltar de verde la plancha. Además nos indica que el nombre de la plancha es una plancha de 12 milímetros. El nivel entonces nos está indicando, ¿correcto? Entonces tenemos todas estas características. Y el otro es ya respecto al concreto, ¿no? La otra característica. Respecto a los pernos, entonces hemos visto también su característica, también está descrita, ¿no? El número de perforaciones. Para pernos dice perforaciones, la perforación tiene que ser de 1 1/4 para los pernos de una, siguiendo entonces la norma ASTM y las especificaciones entonces F 1554 GR 105. Sí, sí, Santillán, también puede ser, exacto. Bien, lo que tienen ustedes en pantalla es muy común en los elementos de tipo naves industriales. Recuerden que por el uso, entonces es necesario que estos espacios tengan esa característica, tengan ese tipo de elementos, ¿no? A estos elementos se considera, por ejemplo, como pasarelas, mezanines, etcétera, ¿no? Entonces, esta estructura en este caso es una pieza ideal para los edificios de uso industrial. Normalmente requieren tránsito seguro, ¿no? Por eso tienen la baranda. A veces los elementos, los equipos están funcionando, están algunos a alta temperatura o salpican o se puede estar en riesgo de caer a una máquina. Entonces, para efectos de transporte interno se utilizan estas pasarelas, ¿no? Normalmente son también de estructuras tipo plancha, utilizan la baranda, que es estructura metálica, y estructuralmente hablando son elementos simples. Sí, todos los elementos como ustedes están viendo tienen su anclaje ya, tienen su anclaje. Entonces acá no sé si se nota bien, pero tienen un elemento anclaje, no necesariamente con el piso, es decir, si nosotros vemos en planta, yo tengo todo este espacio donde voy a construir mi nave industrial, pero le voy a hacer mi detalle también de cimentación en concreto, entonces solamente los puntos, por ejemplo, en donde voy a reforzar
Voy a reforzar mi estructura total. Puedo dejar por ahí unos elementos en donde si luego vamos a hacer el corte, es decir, este sería mi nivel de terreno natural, yo voy a dejar mi elemento, bueno, no sería así, sobresaliendo incluso del nivel de terreno natural, y en estos elementos voy a dejar mis anclajes listos. Sí, repito, entonces esto era mi nivel de terreno natural. Ay, ¿qué pasó? Nivel de terreno natural. Ahora, esto independientemente del piso, ¿qué quiere decir? Que esto es terreno natural. Todo esto es terreno. Quiere decir que después de hacer este proceso, yo puedo incluso completar acá un piso, pero específicamente mis estructuras deben estar, entonces, o tener un anclaje específico. Eso es lo que se está viendo acá. Bien, acá tenemos la vista en planta, por ejemplo, ¿no? De la vista en planta general, ojo, porque de lo que estábamos viendo acá son vistas en planta de los detalles, pero también entonces nuestra vista en planta total y general, ¿no? De este elemento, por ejemplo, que puede ser tipo pasarela, ¿no? Este tema sí funciona en la distribución de igual manera, lo mismo que ustedes pueden haber visto en un plano de arquitectura, ¿no? A diferencia que acá tenemos otro tipo de estructuras. Por ejemplo, vamos a hablar también más adelante, acá tenemos una escalera, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver escalera, listo, ver este tipo de estructura, por ejemplo, ¿no? En una edificación, yo les presento esto y ustedes ya identifican qué tipo de elemento es, ¿no? ¿Qué sería? Esto estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? En edificaciones les presentan este gráfico y ustedes ya saben que es una escalera. Una escalera en U con un descanso. Listo. Pero este tipo en estructura metálica, este tipo de elementos van a ser comunes también. Muy bien, Roy. Este sería una escalera de gato, ¿no? Vamos a dibujar al gatito por acá. Sería la escalera de gato, ¿no? Entonces, miren, ojo, podemos hacer también niveles. Podemos hacer también niveles. Sí, pues, al que muy bien. Está bien, me gusta que interactúen por privado, que lo vean todos, está bien. Lo importante es que interactúen, muchachos. Eh, podemos tener niveles en planta. ¿Qué quiere decir, ingeniero? Que, a ver, vamos a hacerle gráfico acá. Vamos a hacer solamente una esquinita de como si fuese el isométrico, para que se entienda, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un corte por acá. Se entiende que esta es la esquina de un isométrico, ¿verdad? Si es una construcción, vamos a decir que este es el nivel de terreno natural. Pero ¿qué pasa si yo quiero representar o acá a 1 metro de altura, yo tengo una pasarela? Si yo hago mi vista en planta, por ejemplo en arquitectura, el corte que se hace en planta en arquitectura, ¿hasta qué altura considera los elementos? Hay una altura determinada, ¿no? En arquitectura este dato, lo normal es que es 1,50 m. O sea, todo lo que se ve de 1,50 m hacia abajo se grafica con línea continua. ¿Sí? Hay arquitectos, están los arquitectos, han asistido. Puede variar, sí, correcto, puede variar esta medida, pero principalmente todo lo que se ve debajo de esta medida se plasma como línea continua y todo lo que se ve encima con línea punteada.
Ok, ingeniero, ¿y acá qué pasa entonces? Si yo tengo un elemento que voy a ver en planta, imagínense dibujar esto en una vista en planta. Las rejillas van a tapar todos los detalles de los elementos que están por debajo, ¿no? Si tengo una mezanine con ese tipo de rejilla, entonces vamos a tener distintos tipos de vistas en planta. Entonces, vamos a tener acá en las estructuras metálicas una vista en planta donde se ve el terreno, podemos tener una vista en planta de los mezanines, o en este caso pueden ser también pasarelas, que nos permitan identificar correctamente los detalles. Recuerden que en estructura metálica hay mucha característica, ¿no? Muchas características detallosas, ¿no? Acá entonces estamos hablando de un piso tipo rejilla que muy bien podría ser una pasarela y estar ubicada, por ejemplo, si aplicamos el concepto del metro y medio, entonces para eso pongamos acá que está a 1,80 m, ¿no? A 1,80 m. Si yo quiero plasmar solamente ese dibujo, entonces imagínense dibujarlo esto, va a estar complicado. Entonces podemos solamente separar la vista en planta de la rejilla o del mezanine. ¿Se entiende, señores? ¿Están ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se mira bien? Listo. Entonces todos esos detalles nos van a permitir identificar adecuadamente la estructura, ¿no? Aquí podemos ver la vista, en este caso, de una elevación, un corte, donde se puede ver, ¿no? Hemos visto una sola vista antes, que puede ser esta, y luego una vista con los barandales. Bien, el nombre técnico correcto en este caso sería para la escalera de gato, escalera marina. Sí, pero estaba bien con el gatito, ¿no? Estábamos bien. A efectos de, al menos de identificarlo, estamos bien. Este gato me salió más gordo, salió con cara de enojado. Pero está bien, está bien. Lo importante es que vayamos identificando. Hay algunos que son nuevos, excelente, que vayan identificando eh, con los términos comunes también a las estructuras. Está muy bien. Acá tenemos una vista de una elevación distinta en el ángulo tras un ángulo, una vista transversal a la anterior, a esta. De igual manera podemos ver los detalles, ¿no? Se aprecia entonces. Ahora, para las características especiales, estamos viendo que en una edificación, o perdón, en una estructura metálica, es necesario, para la estructura metálica es necesario detallar muchas características. Por ejemplo, en el plano anterior tenemos un barandal. Imagínense tener que poner los detalles del barandal acá. Vamos a hacer el plano distorsionado, no va a entrar tanta información. Entonces es necesario solamente indicar barandal, como ustedes ven acá, y dice ver los detalles, ¿no? Escalera marina, ver los detalles con marina o con el gato, ver detalles. Entonces luego vamos a nuestro planito de detalles y podemos ubicar los detalles. Y acá también vamos a utilizar las distintas o diferentes tipos de vistas. Vistas en corte, vistas en elevación, vistas en detalle. Y acá, por ejemplo, ya se está visualizando el tipo de soldadura. ¿Qué tipo de soldadura es? Sigamos practicando. Ay, perdón.
¿Qué soldadura? Dos soldaduras rectas, dice Santillán, sin ranura. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Concuerdan? ¿En desacuerdo? El circulito, ¿qué representa el circulito? A ver, vamos practicando. El circulito nos está diciendo que va a ser a todo alrededor del perfil, ¿no? Vamos a ponerlo con colores para que se entienda. Vamos a poner con verde el circulito. Entonces, ahí salió el cuadrado. Entonces, el circulito nos está diciendo que es todo alrededor. Listo. ¿Podemos identificar el tipo de soldadura? Podemos. ¿Qué tipo de soldadura es? Es una soldadura de una soldadura de ranura. ¿Y qué significa el símbolo de las dos rayitas? Vamos a ponerlo con otro color. Significa soldadura en escuadra. Ay, perdón. Soldadura en escuadra, señores. Muy bien. Correcto, señores. ¿Ven? Entonces, los detalles se hacen por separado. Las características entonces que va a tener nuestro proyecto se detallan por separado, ¿no? Nos permite ver acá mucho mejor cómo se va a soldar, dónde se va a soldar, qué tipo de elementos son, las características. ¿Esto qué es? ¿Es un detalle? ¿Por qué dice variable acá? Porque es un detalle general que puede aplicar a toda mi baranda. ¿Y dónde veo la longitud? Allá, para eso puedo ir y ver acá mi distancia total. ¿Sí? Entonces, miren, un dato importante que creo que ya, bueno, al menos los que son nuevos ya van a ir notando. Para hacer la lectura de un elemento estructural, un sistema estructural o un sistema de estructura metálica, va a ser necesario consultar varias láminas al mismo tiempo, a efectos de poder entender y comprender adecuadamente cómo está funcionando, ¿sí? ¿Cuál va a ser el proceso constructivo? ¿Cuáles van a ser las medidas? Entonces podemos o vamos a tener que consultar varios detalles. ¿De acuerdo? Bien, acá tenemos otro detalle de los que más o menos ya hemos ido viendo, de los que nosotros hemos ido consultando justamente para nuestro desarrollo práctico, ¿sí? En donde podemos identificar de manera sencilla la soldadura, podemos identificar, por ejemplo, los tipos de perfiles, ¿no? Bien, entonces todos los demás elementos que nosotros querramos detallar, lo podemos hacer en varias vistas, ¿no? Una vista en corte, una vista en elevación, de acuerdo a qué nosotros queremos indicar. Por ejemplo, si los pernos van a los dos lados, ¿no? Acá yo tengo un perno, entonces tengo un anclaje. Va a ser sencillo, con que yo haga una vista lateral y mi vista en planta, se va a entender. Pero ¿qué pasa con este tipo de elementos? Por ejemplo, el que tenemos en la parte inferior.
Va a haber elementos en donde, por ejemplo, tengamos un perno por acá, perdón, con circular, un perno por acá, un perno por acá y otro perno por acá. Vamos a tener que detallar. Y no es sobre todo, repito, cuando no tenemos un elemento simétrico. Vamos a tener que detallar específicamente con varias vistas. Entonces, en estos detalles específicos, ya aquí vamos a encontrar justamente nuestra soldadura, por ejemplo. Ah, no, esto no es, perdón, yo me estoy confundiendo. ¿Dónde está la soldadura? Acá no hay soldadura, acá hay soldadura. ¿Qué tipo de soldadura es acá? También tenemos nuestro circulito, que significa todo alrededor. Esperen, está ingresando por aquí. Sí, también tenemos entonces nuestra soldadura tipo. Ingeniero, disculpen, está sin audio. A ver, hola, 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 ¿ahí me escuchan? Hola, ¿ahí se escucha? Ahora sí, ingeniero. Ahí está, gracias, gracias por avisar. Bien, de igual manera, de igual manera para los elementos entonces estructurales independientes o elementos también no estructurales, vamos a detallarlos. Bien, acá por ejemplo tenemos una estructura también no común para poder detallar. Entonces, para visualizar todos sus detalles, de igual manera vamos a necesitar ayudarnos de las vistas, ¿no? Unos distintos tipos de sección, ¿no? Hay cambios de sección, por ejemplo, ¿no? Miren, tenemos una línea inclinada, entonces vamos a obtener dos vistas distintas. Por eso es que acá, o como ustedes están visualizando en esta vista, la sección uno y 2 no pretenden o no presentan, perdón, el mismo, ay, perdón, no presentan el mismo radio. Aquí está un poco más pequeña, justamente por el detalle de la vista. La parte derecha, nosotros estamos viendo el detalle número 2, nos indica que es desde esta altura hacia abajo, ¿no? Este sería el detalle 2, la sección 2.2. Bien, y lo que nosotros estamos viendo en verde sería entonces nuestra sección de corte 1.1. Entonces, para esto nos sirven todos los cortes y detalles. Y va a haber elementos en los que vamos a tener varios cortes. Y no les sorprenda que también para el tema de la estructura metálica vamos a encontrar algunos cortes diagonales. Vamos a ver si por ahí en la parte aplicativa los buscamos. Esto con el fin de poder visualizar los detalles. Cuando queremos ver los detalles específicos, vamos a recurrir a este tipo de cortes, a este tipo de especificaciones, elevaciones, cortes, plantas.
Bien, en el caso de los techos, para las naves industriales, nosotros también plasmamos estos detalles de manera general, ¿no? En la planta no podemos colocar muchos detalles. Podemos solamente colocar elementos principales, como ustedes están visualizando, por ejemplo, elementos tipo viga, o los tipos de viga, las distancias, longitudes, y en los detalles nosotros ya plasmamos también cortes o detalles. Estos entonces ya luego lo vamos a poder ver con a mayor profundidad todas sus características. Si tiene perno, si tiene soldadura, como ustedes están viendo, por ejemplo, toda la soldadura se especifica en los detalles. Acá tenemos otra soldadura, todo alrededor, de tipo filete, ¿no? Bien, para los otros elementos, entonces cada uno de los, en planta, cada uno de los detalles se especifica solamente incluso con nomenclatura, como ustedes están viendo. Solamente con la nomenclatura y después se visualiza eh, en el corto detalle, ya se visualizan las características que necesitamos obtener. Para los elementos también, miren, incluso acá, cuando el elemento es grande, o sea, la cobertura de la que estamos hablando aquí en la lámina, miren, es una cobertura considerable. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos? Los elementos no se dibujan los perfiles completos. Miren, solamente se están generando ejes. Sobre esos ejes se está considerando en la parte intermedia nada más el dibujo del perfil, para no hacer denso todo el gráfico, ¿no? Esto puede aplicar para proyectos muy grandes, ¿no? En proyectos pequeños se recomienda que para evitar tanto detalle se grafique, ¿no? Entonces, en este caso, donde hay muchas uniones, para no hacer entonces denso el plano, para no confundir con líneas y detalles, se representa de esta manera, ¿no? Todas las características y detalles, entonces nosotros también los vamos a plasmar en nuestros detalles, ¿no? En las características podemos hablar también de acá, nuestras especificaciones generales por detalle. Bien, ahora hablemos de las correas. Las correas de techo en industrias o en las estructuras metálicas de uso industrial pueden ser elementos tipo canales, ¿no? Canales o Z. Son secciones, en este caso livianas, para hacer al elemento no solamente ligero, sino económico en cuanto al costo general, ¿no? De la estructura. En estas correas se apoya entonces el panel en donde se va a ejercer el cerramiento de la estructura. Acá también volvemos a hablar del tema de las cargas sobre la cubierta y el revestimiento, dice, se reducen las cargas totales sobre la estructura. O sea, la ubicación también de los elementos, la ubicación de los elementos estratégicamente se busca en función de cómo van a trabajar estructuralmente. Bien, para los detalles entonces,
podemos ver las características en función de la magnitud del proyecto. Y como ustedes están viendo, en los planos generales de elevaciones y plantas no se consideran nunca detalles directamente, solamente con nomenclaturas o enumerando los detalles, las características de las uniones, y luego hay que consultar. Acá, por ejemplo, nos dice detalle número, detalle típico número 15. Entonces, consultamos a nuestro detalle 15 para ver la unión. Ahí lo tapo un poco la imagen, era para bajarlo un poco. Y acá se ve también que se repite el eje, ¿no? Sobre el cual se está graficando solamente una parte o una porción del elemento, ¿no? Bien, entonces al igual de que las estructuras anteriores, todos los detalles se ven con esa característica. O sea, vemos la parte de cortes principales y ahí podemos ubicar los detalles, pero nunca graficar el detalle directamente. Y en los detalles ubicamos únicamente las características ya específicas totalmente. Bien, a ver, señores, y para finalizar, ya que hicieron la consulta y parece como les indicaba que es de tema, que es de interés general, les quiero compartir. A ver, vamos a cerrar esto. Ya cargó, creo que el programa. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando? Ingeniero. Ya, bueno, específicamente el proyecto no es de estructura metálica, pero aplica entonces el tema estructural también de igual manera, ¿no? A ver, vamos a verificar en el proyecto para que responder a la inquietud del diafragma rígido. En el caso de los elementos estructurales de concreto y sobre todo de varios niveles, de manera obligatoria, debe cumplir con la característica del diafragma rígido. A ver, Santillán nos dice, ingeniero, en este caso el análisis se hace piso por piso o cada 2 o 3 pisos. Estos programas ya nos permiten hacer el análisis completo. A ver, el programa ya está corrido, sí. Entonces vamos a visualizar aquí en la parte donde está el extrude. Acá ya tenemos, primero visualicemos, ¿no? Define, funciones, no, este es del response espectro. Asignar, join, sí, pero ya están, ¿no? Tendríamos que quitarle. Miren, vamos a, bien, entonces acá hay que seleccionar la opción de un solo piso. Bien, voy a seleccionar a los elementos de un solo piso. Yo me voy acá, asignar, join, diafragma. Acá se selecciona el tema del diafragma. Entonces vamos de nuevo, asignar, join, diafragma. Yo tengo, como ven ustedes, ya asignados mis diafragmas para para todos los niveles. Para cada uno de estos hay que definir entonces las características del diafragma. Y acá tenemos el diafragma rígido
o el diafragma semirrígido por el tipo de estructura que estoy generando, ¿no? Este programa, el ETAPS, nos permite justamente diseñar eh, elementos de concreto y en esa configuración de edificio, ¿no? Pero de igual manera para los elementos estructurales. Entonces vamos a correr el programa. La siguiente no lo tengo acá, el programa justo está para actualizar de lo que he estado avanzando de la estructura metálica que les comenté en la sesión 2 y les muestro también cómo se da el tema del análisis ahí también en el programa SAP. Ahí permite graficar mucho mejor los detalles y características en estructura metálica, aunque también esta es la última versión ya del programa TAPS y también facilita el gráfico y el análisis de esas estructuras, así que no varía mucho. Juan nos dice por el chat, ingeniero, una consulta, ¿qué programas son los más usados en estructuras? Ya que he visto mucho el uso de este, del SAP, el ETAPS, sí, el tecla más para estructura metálica también, el Robot Structural CPCAT. Acá ha habido algún error, que ahorita lo vamos a verificar. No, sí ha habido el error al momento de seleccionar el diafragma rígido. Igual veamos el desplazamiento. En lo que carga. Y esos son los programas de mayor utilidad. El SAP, el ETAPS son los más conocidos. Para las cimentaciones, el SAFE. Ahora el CPCAD está saliendo con la característica que, bueno, por el idioma, está en español, por la característica también la característica de los resultados y los detalles que brinda, ¿no? Respecto, por ejemplo, al diseño del acero. Ya brinda un poco más de facilidad. Entonces, hay programas para todos los gustos y colores. El detalle está en que se pueda analizar e interpretar, ¿no? Y hacer bien el dibujo, porque por ejemplo aquí he seleccionado por el apuro, he seleccionado mal, seleccionado mal y miren cómo se ha deformado la viga en voladizo no está unida no está unida a la losa, ¿no? Que no se acabe de colgar porque está. Y como ustedes están viendo un poquito, esta última versión sobre todo, noten que se cuelga, ¿no? Un poco, demora.